Buenos días. Buenos días. ¿Cómo han pasado? Bien. Bueno, seguimos en el estudio de las enfermedades cardiovasculares. En el día de hoy, el estudiante Cristian va a responder a la pregunta de la clase anterior. Cristian, menciona los factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular. Bueno, en este caso tenemos dos, los factores modificables y los no modificables. Los modificables pues serían el sedentarismo, el tabaquismo, los anticonceptivos y enfermedades vasculares. Y los no modificables sería la edad del paciente, el sexo del paciente y los antecedentes familiares. ¿Algún otro estudiante quiere añadir algún otro? Como ustedes ven, Cristian ha expuesto factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Muchos factores de riesgo de estos son totalmente prevenibles. Generalmente, sobre todo el tabaquismo, el sedentarismo, el hábito fumar, son factores que todos nosotros debemos incluir en todo nuestro control para evitar que aparezcan enfermedades que en un momento constituyan la principal causa de muerte en el mundo. Y entonces debemos ser ejemplos. Bueno, seguimos con el estudio de las enfermedades cardiovasculares. Si usted ve una persona en esta posición, ¿qué información le puede traer este enfermo que usted ve en un trabajo? ¿Qué enfermedad puede estar padeciendo? Una bronquitis crónica. Y ustedes saben que la bronquitis crónica es una enfermedad prevenible. Realmente son pacientes fumadores. ¿Qué otra enfermedad puede prevenir? Una EPOC. No es eso. Es también muy relacionada con la bronquitis. ¿Y qué otras enfermedades? Que no sean la obesidad también, los pacientes de obesidad. Hipertensión arterial. ¿Y qué otras enfermedades? Arteriosclerosis y tener diabetes. Puede tener diabetes. O sea que hay información que da solamente de observar el paciente que está en esa cama de hospital. Ustedes lo observan y ven que el panículo adiposo está aumentado a nivel central fundamentalmente. Como bien mencionaba Antonio, una de las enfermedades que con frecuencia aparece es el síndrome metabólico, que también tiene una gran influencia en las enfermedades cardiovasculares también. Porque también el síndrome metabólico influye en la aparición de enfermedades cardiovasculares. En el día de hoy vamos a tratar una enfermedad por la cual está ingresado este señor, que es muy importante a tratar, que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, o sea, el fallo del funcionamiento del corazón, como su nombre indica. Cuando ustedes estudiaron en el semestre precedente, que estudiaron la semiología, que es donde la asignatura que precede a medicina interna, estudiaron una serie de síntomas, signos y síndromes. ¿Quién de ustedes recuerda cuáles son los principales síndromes o síntomas, perdón, los principales síntomas del aparato cardiovascular? ¿Quién recuerda? A ver, Sonia. Y dolor. Doctora. O sea, tú mencionas la disnea, la tos, el dolor precordial, y no reconocen otros síntomas, no recuerdan otros síntomas del aparato cardiovascular. La presencia de taquicardia, a ver, las palpitaciones, que las palpitaciones recordarán que es la sensación subjetiva de la taquicardia. Realmente la taquicardia del médico. Y ustedes recuerdan cuáles eran los principales síndromes del aparato cardiovascular. Síndrome de insuficiencia cardíaca, síndrome de insuficiencia coronaria, síndrome vascular. ¿Cuál es más? Síndrome hipertensivo. Sí. O sea que hay una serie de síndromes, donde está el síndrome de hipertensión arterial, el síndrome de shock, el síndrome de insuficiencia cardíaca, el síndrome de hipertensión arterial, el síndrome pericárdico, y hay un gran grupo de síndromes que son importantísimos, que no se debe olvidar, que son los síndromes valvulares, entre otros síndromes. Esto a manera de recordatorio. Y si recordamos también, pues vamos a recordar que conocemos un síndrome
¿Alguno de ustedes se recuerda qué cosa es un síndrome? No, espérense, así no, así está incorrecto. Acostúmbrense a levantar la mano. El conjunto de signos y síntomas que presentan una enfermedad. El conjunto de síntomas y signos que identifican un grupo de enfermedades. Realmente los síndromes responden a un grupo de entidades no sonoras. Eso es la forma de recordatorio. Vamos a estudiar dentro del día de hoy el síndrome de insuficiencia cardíaca. Y desde el síndrome de insuficiencia cardíaca vamos a ver fundamentalmente el concepto, la epidemiología, la clasificación, manifestaciones clínicas, diagnósticas, y específicamente vamos a tocar una variedad de insuficiencia cardíaca, que es el edema agudo del pulmón. El término de síndrome de insuficiencia cardíaca en los últimos años ha tenido una gran modificación. Como inicialmente se hablaba que la insuficiencia cardíaca se presentaba cuando había una normalidad de la función cardíaca que provocaba el corazón falle e impulsar la sangre, requería proteger el metabolismo, o cuando el corazón solo puede hacerlo en presencia de presión elevada de dinámica. Eso ha ido modificándose y se le han ido añadiendo elementos desde el punto de vista conceptual en dependencia de algunos elementos que le vamos a dar más adelante. Por eso se habla también que es la incapacidad del corazón de bombear una cantidad suficiente de sangre para suplir las necesidades de los órganos, los tejidos orgánicos, y puede deberse a un defectuoso llenado cardíaco. O sea que el corazón, cuando recibe la sangre, no se llena completamente. O puede verse a una contracción cardíaca deficiente, lo que provoca un vaciado deficiente del corazón. Por tanto, ya sea porque no se llene la calidad cardíaca, ya sea porque no se contraiga adecuadamente, no va a recibir los tejidos la cantidad de sangre suficiente oxigenada para realizar su función metabólica. Eso es así. Entonces aparecen en todo lo que es el síndrome de insuficiencia cardíaca, a medida que la enfermedad avanza, una serie de mecanismos compensatorios para suplir estas deficiencias al inicio. Esos mecanismos compensatorios aumentan el volumen sanguíneo, elevan las presiones de hígado, o sea, lo que estaba deficiente lo van a elevar, aumentan importante la frecuencia cardíaca, porque eso es importantísimo. La frecuencia cardíaca es un parámetro desde el punto de vista del examen físico que me va a ayudar a mí a detectar si un paciente como está en funcionamiento normal o anormal. Aumentan la masa ventricular cardíaca, que esos son alteraciones que surgen desde el punto de vista fisiológico para suplir estas necesidades. Primero dilatación y posteriormente la hipertrofia cardíaca. Sin embargo, estos mecanismos compensatorios que inicialmente van a suplir las funciones que lleva el corazón, llevan en sí, dentro de ellos mismos, el motivo de la descompensación futura más. A estos grupos de mecanismos de compensación se llama remodelación cardíaca. Esa remodelación cardíaca que hace el corazón con el propósito de suplir la falla que está teniendo producto de alguna enfermedad. Deben haber que son múltiples enfermedades que originan esto, y ya Cristian al inicio respondió la pregunta porque había estudiado los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Esas enfermedades pueden originar fallo cardíaco, y el corazón, para suplir las necesidades, va a buscar mecanismos compensatorios. Se llama remodelación cardíaca. Entonces ahí tenemos el concepto de insuficiencia cardíaca. Este concepto puede ser abordado de diferentes maneras. Esta es una forma de abordarlo, pero puede ser abordado de diferentes maneras. Todo depende de la forma del autor que vamos a ver aquí algunos datos que les voy a mostrar. Estos datos no a propósito que los conozcan, porque son elementos que nos está dando actualmente el desarrollo científico técnico, en el cual nos permite tener una valoración muchísimo mejor de lo que es la función cardíaca. Y son las mediciones, las presiones dentro de las diferentes cavidades arteriales.
Aquí tenemos la cavidad, aurícula derecha, y una presión que va desde -1 a más 7 milímetros de mercurio. Y esos son valores importantes a tener en cuenta, eso es lo normal que debe tener el individuo. El ventrículo derecho, durante la sístole va a tener una presión entre 15 y 25 milímetros de mercurio, no vamos a repetir la unidad, pero bueno. Y la presión diastólica es entre 0 y 8. Así vamos a poder ir midiendo las diferentes presiones que hay en las diferentes cavidades. Ustedes verán lo interesante que resulta conocer esto. Hay algo que se conoce como la monitorización hemodinámica avanzada, en los cuales hay un monitoreo permanente de la tensión arterial, de la presión venosa central, de la monitorización de la presión arterial pulmonar, monitorización del gasto cardíaco, monitorización de los parámetros derivados de las diferentes presiones y del gasto cardíaco. Que eso es importantísimo, porque de entrada estamos hablando que partiendo del concepto que más moderno tenemos de insuficiencia cardíaca, hay cambios dentro de las presiones de las cavidades cardíacas inicialmente que me pueden ya dar a mí el dato de que el corazón está fallando, independientemente de que tenga un gasto cardíaco adecuado en ese momento. Porque el corazón, al buscar su mecanismo de compensación, va a ir resolviendo el asunto. ¿Entiendes? Entonces, aquí tenemos otros valores. Yo quise traérselas todas para que ustedes vean cómo aparejado el desarrollo científico-técnico va aparejado el desarrollo y el cambio de los conceptos actuales de insuficiencia cardíaca y de las enfermedades. A medida que avanza la tecnología, mejoran los diagnósticos, mejoran los tratamientos, se puede aplicar una terapéutica más efectiva en cada paciente y muchas veces se puede prevenir. Ustedes recordarán cuando dieron ustedes cuerpos pulmonares. El cuerpo pulmonar es una variante de insuficiencia cardíaca. La variante de insuficiencia cardíaca está debida a qué tipo de enfermedades. Enfermedades respiratorias que repercuten sobre cavidad derecha y a larga llevar a la insuficiencia. Y yo les decía cuando aplicábamos esa enfermedad, podemos prever muchas veces la aparición del cuerpo pulmonar, cuando empezaban las primeras alteraciones. Y eso es gracias a la aparición científico-técnica de la ecografía, las mediciones de la cavidad cardíaca y sobre todo la medición del tabique interventricular, podía prever eso. Y aquí es por eso ya estamos hablando un poco más amplio de la insuficiencia cardíaca, y aquí traigo todos los valores de las presiones que pueden medirse en los pacientes cardiópatas y que puede evaluar su buen funcionamiento. Aquí tenemos dos términos que es importante que conozcan. Entonces, cuando ustedes van a leer en la literatura que nosotros les vamos a proporcionar de revisión bibliográfica del tema, van a ver algunos términos como la presencia de este signo, que significa taquicardía. Van a ver el índice cardíaco, volumen sistólico y el volumen sistólico y el índice de volumen sistólico de gente, y aquí van a ver las unidades y lo que deben tener los adultos. Ya cuando lleguen a la asignatura de pediatría en el próximo octavo semestre, ustedes van a manejar los valores estos en pediatría. Aquí miren cómo se ven las presiones, incluso en la vena cava superior, en la cava inferior, en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho. Ahí van a ver todas las presiones. Y cuando hay alteración en estas presiones, que sean aumentadas o disminuidas, hay que buscar la causa de la vida. Es ese monitoreo de estas presiones que realmente es bastante atractivo. Lo que pasa es que generalmente eso se hace en centros muy especializados. No todos los centros cuentan con medios para realizar la medición de estas. Ahora vamos a entrar a hablar someramente, fíjense, someramente algunos datos desde el punto de vista epidemiológico. Que la epidemiología es lo que nos va a orientar el orden de frecuencia que se puede presentar la enfermedad, la importancia que va a tener. Como ustedes ven, en los Estados Unidos 3 por cada 1000 personas de la población general y 30 por cada 1000 de la población mayor de 65 años padecen insuficiencia cardíaca. Esos son datos importantes. Y usted va a ver en la Unión Europea cómo se comporta,
Framingham en 40 años siguiendo la población reportó 3 por cada 1000 por año. O sea que es una enfermedad con bastante frecuencia y que ustedes se van a topar frecuentemente, sobre todo porque aquí en el Ecuador existe una insuficiencia reportada por trabajos hechos en la Universidad Central del Ecuador de un 1% por año. Pero miren, en la medida que va aumentando las condiciones desde el punto de vista de vida, a medida que va aumentando la mejor atención desde el punto de vista sanitario a la población va a aumentar su expectativa de vida. Y a medida que aumenta la expectativa de vida, mayor probabilidad hay de encontrarnos con pacientes cardíacos. Ahora, aquí traigo una ejemplificación. Una ejemplificación de un mecanismo fisiopatológico en el cual nosotros vamos a explicar cómo ocurre la insuficiencia cardíaca. Existen 3 mecanismos importantes. Uno, un fallo miocárdico, otro, una alteración mecánica y otra alteración eléctrica. Las alteraciones mecánicas están dadas fundamentalmente por las alteraciones sobre la sobrecarga de presión. Como ustedes ven aquí, están identificados, fíjense, las principales. No hemos traído todas porque es imposible traer todas, pero bueno, son las principales causas de aumento de la presión a nivel cardíaco, como la hipertensión arterial, como la estenosis aórtica, como la hipertensión pulmonar. Generalmente son alteraciones que aparecen a nivel del punto de vista hemodinámico que pueden llevar a trastornos mecánicos del corazón. Ustedes recordarán cuando estudiábamos electrocardiografía, empezamos la unidad número 1, que habían elementos electrocardiográficos que nos podían darnos muestra a nosotros de la presencia de la sobrecarga sistólica en los pacientes con hipertensión arterial. O sea que aquellos pacientes que padecían hipertensión arterial, una enfermedad bastante frecuente y que un gran porcentaje de causas desconocidas, tenían hipertensión arterial y si era una hipertensión arterial de largo tiempo de evolución, podía tener signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Alguien recuerda cuáles son los signos electrocardiográficos? A ver, Tatiana. Ya, dentro de los signos que encontramos en el electrocardiograma va a ser, por lo general siempre hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por lo tanto vamos a tener un eje desviado hacia la izquierda. El segmento QRS se va a encontrar ensanchado mayor a 0,08 segundos. Vamos a tener un infradesnivel del ST y también va a estar convexo y con una onda T negativa en las derivaciones B1, ABL, V5 y V6. Muy bien, recordó muy bien todos los datos. Eso es importante, fíjense cómo desde el punto de vista electrocardiográfico podemos encontrar alteraciones que nos pueden indicar. El electrocardiograma, como decimos nosotros, es el complementario rey de la cardiología. Y entonces ya nos puede ir orientando. Ese paciente que tiene esas alteraciones, a lo mejor en ese momento todavía no tiene los síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca, sin embargo, ya es una alerta para el médico para poner el tratamiento adecuado y evitar que llegue a la enfermedad de insuficiencia cardíaca que le lleve a una cama hospitalaria en las condiciones que ustedes vieron en el paciente reflejado. Existen otros sobrecargas, como sobrecarga de volumen, donde aparecen, ahí tenemos la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral y la insuficiencia tricuspidia, que son otras enfermedades que provocan sobrecarga de volumen de las cavidades cardíacas. En dependencia que están, igual hay que recordar que estas son lesiones valvulares y que generalmente van a traducir un trastorno a la hora de la confusión. La semiología que ustedes dieron en el semestre quinto de su carrera de medicina estaba dando las bases para el conocimiento importante de los datos desde el punto de vista clínico que pudieran ayudar a hacer diagnóstico precoz de todas las enfermedades cardíacas. Y tenemos otra disminución de llamado cardíaco, enfermedades del pericardio, como la pericarditis, una enfermedad que se presenta con
a frecuencia relativa y que puede provocar disminución del llenado cuando hay una taquicardia conductiva. Otras enfermedades, ya pues, cambiando de la alteración mecánica a las alteraciones del miocardio como tal, que provocan disminución de la actividad propia del músculo cardíaco, tenemos el infarto cardíaco, la miocardiopatía, la miocarditis y secundario algunos fármacos que toman algunos pacientes, fármacos que pueden influir en la contractilidad cardíaca. Aquí tenemos otro aspecto importante, que son las arritmias cardíacas. Las arritmias cardíacas, no voy a hablar de todas las arritmias. Voy a ver si ustedes recuerdan cuáles eran las principales arritmias cardíacas que ustedes estudiaron cuando la vieron desde el punto de vista eléctrico. Bueno, a ver, Neida. Ya, o sea, dice que para su mejor estudio se dividen en dos grandes grupos, que van a ser el trastorno del automatismo y el trastorno de la conducción. Dentro del trastorno del automatismo vamos a tener dos grupos que van a ser las normotópicas y las heterotópicas. Pasa a toda la conducción, es porque quiero llegar a una norma que se En el trastorno de la conducción y vamos a tener las arritmias que van a ser aceleradas y vamos a tener los retardados. Y dentro del automatismo, dentro de las normotópicas, también vamos a tener otra clasificación, que ahí para su mejor estudio ahí van a ser la taquicardia y bradicardia sinusal, la pausa sinusal, la arritmia sinusal. Y dentro de las heterotópicas y vamos a ver las que son auriculares y ventriculares. En las auriculares vamos a tener lo que son los espasístoles auriculares, el flúter auricular, la fibrilación auricular y bueno, muchas otras más. Y dentro de las heterotópicas vamos a ver también las ventriculares, que van a estar lo que es espasístole ventricular, espasístole parasíticas ventriculares, flúter ventricular y fibrilación ventricular. Espasístoles parasíticas ventriculares o taquicardia ventriculares paroxísticas. Eso te confundiste ahí. Entonces, yo le voy a hacer mención fundamentalmente a dos, porque son muchas, sobre todo trastorno de la conducción acelerado y retardado. Le voy a mencionar dos: el auricular, la taquicardia auricular paroxística. Es una arritmia muy frecuente que aparece en las personas. Muchas veces asociado a cambio arteriosclerótico en los pacientes de edad avanzada y otros asociados a ingestión de medicamentos, asociados también a ingestión del café, el tabaquismo y demás, y que se presenta de forma brusca con una frecuencia auricular que está muy alta y que tiene una respuesta ventricular rápida que está por encima de los 150 latidos por minuto. En esos casos donde existe una frecuencia cardíaca tan elevada, la contracción y la dilatación ventricular es tan rápida que no permite un adecuado llenado ventricular. Y aparece en muchas ocasiones el síndrome de Morganiana, que es un síndrome caracterizado por la presencia de un bajo gasto cardíaco como consecuencia de una frecuencia cardíaca muy elevada. Ese es el síndrome Morganiana. Yo voy a hacer mención sobre otro, que es lo contrario. Dentro del trastorno de la conducción, tenemos los trastornos de la conducción retardados. Dentro de ellos tenemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Ustedes recordarán que eléctricamente existía una disociación entre las aurículas y ventrículos por el trastorno que existía en la conducción auriculoventricular. Y en estos casos, la frecuencia ventricular es muy baja y trae como consecuencia disminución también del gasto cardíaco y de la perfusión cerebral, y provocaba unas crisis llamadas crisis de Stokes-Adams como consecuencia de eso. Pero son dos ejemplos, por mencionar nada más dos de los tantos que hay, que ya ustedes el resto lo van a estudiar de forma individual o revisión de bibliografía que les estamos dando, para que ustedes vean la magnitud del problema de salud que constituye la insuficiencia cardíaca. Que no es una enfermedad como tal, es un síndrome, un conjunto de síntomas y signos que responde a múltiples entidades. Ya solamente aquí en los ejemplos que hemos traído, ustedes han podido ver que existen valvulopatías, miocardiopatías, trastornos del pericardio, trastornos de la excitabilidad del corazón, que son responsables de
esta enfermedad o de este síndrome como tal. Aquí tenemos otra forma de enfocar desde el punto de vista fisiopatológico la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede ser una disfunción ventricular que puede traer como consecuencia una disminución de la contractilidad, por tanto hay un fallo sistólico, o una disminución del llenado ventricular y un fallo diastólico. Entonces son alteraciones desde el punto de vista hemodinámico que están condicionadas por factores intrínsecos y factores intrínsecos, que son los que condicionan este tipo de fallo cardíaco. Y es importante tener en cuenta este enfoque que ya es un poco más hemodinámico en cuanto a los fallos del corazón como tal. Vamos a entrar a hablar de unas de las clasificaciones de insuficiencia cardíaca. Hay múltiples clasificaciones. Yo traigo aquí que es muy útil, sobre todo a los estudiantes que están preparándose inicialmente como médicos generales, y que le vamos a orientar cómo es cada una de ellas. Desde el punto de vista evolutivo, se ha clasificado una insuficiencia cardíaca aguda y una insuficiencia cardíaca crónica. La aguda generalmente es una insuficiencia cardíaca que se presenta en pacientes de forma súbita, en pacientes que no se conocían muchas veces, que padecían de una enfermedad cardíaca. Y la crónica es la insuficiencia cardíaca que va presentando de forma progresiva a aquellos pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular que no es tratada adecuadamente y que paulatinamente va provocando el fallo cardíaco. Sin embargo, hay autores que actualmente plantean una que es subaguda o intermedia, que no es presentada ni tan bruscamente ni es tan crónica. Otros plantean que los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica pueden hacer brotes de agudización, o sea que desde el punto de vista evolutivo ahí no podemos ser tan rígidos en las valoraciones y tenemos que ser valoraciones individuales de cada paciente. De acuerdo al gasto cardíaco, podemos encontrar unos pacientes con gasto cardíaco elevado y con gasto cardíaco bajo. Son casos específicos de insuficiencia cardíaca, que vamos a ver más adelante, que yo traigo al escritorio. Desde el punto de vista de fisiopatogenia, ya se lo habíamos mencionado, por disfunción mecánica, por disfunción miocárdica, por disfunción eléctrica. Hicimos la mención de cada uno. Y tenemos cuando falla la sístole y cuando falla la diástole. Si el fallo es sistólico, es incapacidad del corazón de bombear sangre. Si el fallo es diastólico, porque hay capacidad de recibir la sangre que le llega durante la diástole y por tanto el llenado diastólico disminuido. Y ahí tenemos ejemplos muy típicos que lo hemos escrito así. Ahora yo tengo aquí uno y no la dejé para último por gusto. Ustedes en su futuro desempeño profesional van a tener que cumplir un servicio rural. Servicio rural donde van a estar fundamentalmente en lugares donde no van a tener quizás todos los medios estos de medir presión venosa central, hacer ecografía inmediatamente, que a lo mejor está en un centro de salud que tiene los elementos básicos para la atención médica de urgencia, y aquí es donde va a tener un gran valor la clasificación clínica. Es esa síndrome de insuficiencia cardíaca que se divide en insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda e insuficiencia cardíaca global. Usted lo va a diagnosticar con su estetoscopio en la ocultación del paciente del aparato cardiorrespiratorio, que lo va a tomar con la valoración de la tensión arterial, con los elementos básicos de la semiotecnia: inspección, palpación, percusión y ocultación. Esa clasificación clínica, que es la que los clásicos empezaron a escribir cuando no existían desarrollos desde el punto de vista científico-técnico, le va a ser muy útil que usted conozca, porque le va a permitir actuar en las emergencias médicas de los pacientes portadores de cardiopatía que van a tener ustedes en su servicio rural.
Hay otras clasificaciones. Clasificaciones como, por ejemplo, la clasificación de Killing de la insuficiencia cardíaca y infarto cardíaco. Ahí son ya pacientes que están complicados. Recuerden, el infarto cardíaco es una de las causas que provoca una disfunción del músculo cardíaco, pero que esa disfunción va a llevar a un fallo cardíaco. Como ustedes van a ver, Killing es una clasificación la clasificaron en 4 grados. El grado 1, el paciente no tiene síntomas de insuficiencia renal. O sea que el paciente tiene su infarto, pero no tiene su funcionamiento cardíaco, elementos clínicos que pongan en evidencia que esté fallando el corazón como músculo, ¿no? En el grado 2, ya el paciente presenta estertores crepitantes húmedos, tercer ruido cardíaco y aumento de la presión venosa. Vamos a ver. El estertor crepitante, recuérdense que en semiología te lo dieron que era el estertor alveolar por excelencia, que tenía desde el punto de vista fisiopatológico dado por el aumento de la presión hidrostática y el trasudado de líquido a nivel alveolar, o el desprendimiento de los moldes fibrinolococitarios que aparecieron en el proceso bronconamónico. Entonces, en la insuficiencia cardíaca, cuando produce un fallo, sobre todo de cavidad izquierda, existe un aumento de la presión hidrostática intracapilar pulmonar, y eso va a provocar trasudado líquido. Ya van a aparecer el estertor crepitante en este caso. Pero como está fallando el corazón, también van a existir trastornos del ruido cardíaco y podemos encontrar un tercer ruido. Pero no solamente esto, en estos pacientes van a encontrar un signo importante porque generalmente el corazón está en un circuito cerrado y podemos encontrar a la observación, a la infección del cuello, una ingurgitación de la vena del. Entonces ya va a ser un dato que nos va a decir este paciente infartado que tiene todos los elementos está en el grado 2 de la clasificación del Killing. Pero va a haber pacientes que van a estar peores, que es el número 3, donde ya el paciente va a tener además signos de edema agudo del pulmón. El edema agudo del pulmón es una emergencia médica y muchas veces los pacientes llegan con infarto cardíaco en este estadio. Y una forma de presentarse un infarto cardíaco es en el edema agudo del pulmón. Y ya ustedes estudiarán más adelante, cuando venga la cardiopatía isquémica, las formas clínicas que se puede presentar el edema agudo del pulmón. Nosotros hoy le vamos a hablar, al final, de esta variedad por la emergencia que constituye, por la importancia que tiene dominarla y porque van a ver que ustedes con medidas sencillas pueden salvar la vida del paciente. Ya en el grado 4 de fallo cardíaco, en el infarto cardíaco, el grado de insuficiencia es el estado final del paciente, donde va a llegar al estado de choque cardiogénico ya y un grado muy grave del paciente. Generalmente la mortalidad de los pacientes en el grado 4 es elevadísima. Y ahí se van a tener esos elementos. Existe otra clasificación de la insuficiencia cardíaca que clasifica la New York Heart Association en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Ya eso es para los pacientes cardiópatas que valoran ya su insuficiencia cardíaca. Como ustedes ven, en la clase 1 no hay limitaciones. El individuo está haciendo sus actividades normales, está enfermo y prácticamente no sabe que está enfermo. Porque no tiene prácticamente limitaciones, no lo sabe. Sin embargo, ya en la clase 3 existe una notable disminución de actividad física. Y ni hablar de la clase 4, el individuo ya prácticamente no puede hacer nada, como el que estaba ingresado ahí que ustedes vieron la forma. Así son diferentes clasificaciones que usted tiene que ir manejando para ver el paciente. Aquí, ahí nos estamos ¿dónde? en Aquí hay varios elementos que se elementan. Recuérdense que, como mencionaba al principio, entre los principales síntomas del aparato respiratorio y cardiovascular estaban la disnea, la tos, el dolor. Y el problema aquí, por ejemplo, ustedes ven aquí como hay palpitaciones y angina en el grado 2. La angina de pecho, fundamentalmente, que es un dolor
por insuficiencia coronaria sin llegar al infarto cardíaco. ¿Recuerdas? ¿Ganado? Bueno, entonces hay insuficiencia cardíaca que presentan un fallo anterogrado. ¿No? Si ya las manifestaciones clínicas consecuencia de un bombeo insuficiente de sangre, o existe un fallo retrógrado, manifestaciones clínicas que producen por incapacidad ventricular para hacer de forma adecuada su contenido, tanto ya sea derecha o izquierda. Si el ventrículo que falla no elimina su contenido del ventrículo izquierdo, ¿hacia dónde va a refluir la sangre? ¿Hacia qué lugar? Primero a la aurícula izquierda y después a los pulmones. Y si el fallo es de ventrículo derecho, primero la aurícula derecha y después a circulación, la circulación sistémica. Exactamente. Y ahí ustedes verán que todos se entremezclan y todos de una forma u otra hablan sobre los elementos que vamos a tener en la clasificación clínica. Cuando falla el corazón izquierdo, va a predominar cosas, las manifestaciones de edema pulmonar. Cuando falla el corazón derecho, los signos de congestión que van a predominar van a ser a nivel sistémico: irritación yugular, edema en miembros inferiores, hepatomegalia congestiva, y en algunos casos puede aparecer así. Y en el caso del fallo del corazón izquierdo, hay que recordar que aumenta las presiones a nivel de las arterias, a nivel del pulmón, y eso puede ocurrir a nivel pleural. Y puede aparecer también la presencia de serositis, sobre todo un derrame pleural, producto del aumento de la presión a nivel del circuito pulmonar. Son datos importantes desde el punto de vista clínico que tienen que considerar. Entonces, de acuerdo al gasto cardíaco, como lo había mencionado, puede haber gasto cardíaco aumentado y gasto cardíaco disminuido. Generalmente, el gasto cardíaco disminuido es lo que ocurre en la mayoría de los casos. El gasto cardíaco disminuido es menos frecuente. Usted va a ver, desde el punto de vista clínico, el gasto cardíaco aumentado va a existir una serie de enfermedades que no son tan frecuentes, como la tirotoxicosis, como el beriberi, como que son enfermedades vitales de vitamina B1, la presencia de fístula arteriovenosa en la enfermedad de Payet, en el embarazo, que hay que seguir muy bien a las mujeres embarazadas y otras más. Según el tiempo de instalación de manifestaciones clínicas, ya había mucho la mención, la aguda y la crónica. Ya le hicimos mención, no vamos a volver a insistir en esto. La aguda se presenta de forma bruscamente, la crónica la que se presenta en los pacientes probablemente caseros. Entramos en la que ustedes deben tener el tratamiento. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, que son las que usted va a diagnosticar con su estetoscopio, con su fibromanómetro y con su inspección, su palpación y su perfusión. Ahí te van a ver que se produce una claudicación de la cavidad izquierda por hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, valvulopatía mitral y aórtica, que son bastante frecuentes en la práctica médica. Recuérdense que la cardiopatía valvular que afecta el corazón izquierdo, o sea, tanto estenosis como insuficiencia aórtica y mitral, es en primer lugar producto de que enfermedades como la fiebre reumática. Que las enfermedades congénitas se pueden ver en etapa adulta, pero son menos frecuentes verlo en etapa adulta como secundarias enfermedades congénitas, como se ve en los casos secundarios a fiebre reumática. Y ahí vamos a tener estos casos. Hay de fallo izquierdo. Hay un grupo de enfermedades como las miocardiopatías que han venido en aumento, sobre todo por los malos hábitos, y una de las miocardiopatías que hemos visto con mucha frecuencia en los hospitales es la miocardiopatía alcohólica. Un hábito que es muy difundido y que puede llevar a la miocardiopatía alcohólica y llevar al paciente a un grado de insuficiencia cardíaca grave. Entonces es importante que ustedes tengan en consideración todo. Aquí te van a ver todos los síntomas que van a tener. Indudablemente, un síntoma importante va a ser la disnea.
alinean en estos pacientes. Inicialmente va a ser grande esfuerzo y a medida que empeora la enfermedad se va haciendo cada vez como la clasificación funcional que habíamos dado anteriormente se va haciendo a esfuerzos menores. O sea que el individuo va aumentando su incapacidad para realizar sus actividades físicas normales, pero entonces va a hacer todo. Y lo último es el grado máximo que hay en estos pacientes, que es el de maduro pulmón. Y por eso es que nosotros vamos a insistir bastante. La insuficiencia cardíaca derecha se produce por un fallo de cavidad derecha, como habíamos dicho hace un momento. Si falla la cavidad derecha, que pueden ser por una hipertensión pulmonar, que en este caso vamos a decir, hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, con hipertensión pulmonar, cuando la hipertensión pulmonar no es orinada por una enfermedad respiratoria. Si fuera orinada la hipertensión pulmonar por una enfermedad respiratoria, estaríamos hablando de una enfermedad que es conocida más como cor pulmonar. Entonces, vamos a hablar sobre todo del fallo derecho por producto de esto. Pero las valvulopatías también son importantes, la valvulopatía pulmonar, la valvulopatía tricuspidia, que aunque son mucho menos frecuentes que la valvulopatía aórtica y mitral, también pueden ponerse en evidencia en estos casos de fallo derecho. Ya el caso de la insuficiencia cardíaca global es cuando ya ha fallado el circuito cerrado completo. O sea, cuando ya el paciente tiene manifestaciones tanto de fallo cardíaco izquierdo como fallo cardíaco derecho. Y ahí el paciente tiene manifestaciones de edema pulmonar, manifestaciones de ingurgitación yugular, manifestaciones de hepatomegalia congestiva, manifestaciones de membros inferiores, o sea que ya el paciente es un cardiópata bastante avanzado. Y entonces la terapéutica debe tenerla en consideración en cada uno de estos pacientes, de acuerdo a qué es lo que falló. Aquí tenemos un pequeño resumen. Digo un pequeño resumen porque realmente de los síntomas que puedan aparecer en los pacientes portadores de insuficiencia cardíaca. El cuadro clínico va a estar dominado fundamentalmente por manifestaciones que van a depender de la incapacidad del corazón para bombear y de las complicaciones que van a depender de la retención de hidroxaína por activación de los mecanismos compensadores. Hay que recordar siempre que cuando existe un fallo cardíaco, con disminución del gasto cardíaco, va a disminuir el flujo plasmático renal y se desencadena el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona y por tanto va a haber retención de líquido ahí. Y esa retención de líquido va a aumentar la volemia y ese aumento de la volemia que trae como consecuencia más fallo del corazón. Pues el corazón va a tener más fallo. Y entonces, los síntomas que va a provocar son los siguientes. Ahí tenemos, en primer lugar, la disnea, el más frecuente. Recuérdense, la disnea que va a irse incrementando progresivamente en dependencia del desarrollo de la enfermedad. La ortopnea, que es la posición que adopta el paciente con el propósito de mejorar su respiración. ¿Por qué adopta esta posición? Fundamentalmente porque ahí va a disminuir el retorno venoso y va a disminuir la cantidad de sangre que llega al corazón y con eso el corazón va a disminuir su trabajo. La disnea paroxística nocturna, que es la que aparece de forma súbita en los pacientes cardiópatas en el horario de la noche, por eso se llama así paroxística y nocturna, porque el paciente cuando adopta la posición de cúbito, el retorno venoso va a incrementar. Respiración de esto es una arritmia respiratoria como consecuencia del fallo cardíaco. La fatiga y debilidad. Síntomas abdominales como la anorexia, náusea asociada al dolor abdominal. Muchas veces ese dolor abdominal es secundario a la hepatomegalia congestiva que tiene. Hay que recordar que una hepatomegalia congestiva de un hígado que está aumentado de tamaño con una superficie lisa, un borde rojo, distiende la cápsula del liso. Y esa distensión de la cápsula del liso trae como consecuencia dolor. Y muchas veces ellos se palpan a la región del borde derecho y tienen dolor. Y eso también va a contribuir a sensación de plenitud. Síntomas cerebrales. Estos síntomas cerebrales, recuérdense que yo mencioné dos cuando hablábamos de arritmia. Generalmente hablaba de confusión, o pueden tener pérdida de conocimiento. Generalmente estos pacientes tienen insomnio, cefalea, ansiedad,
dificultad para concentrarse por la disminución de la cantidad de oxígeno que tiene el cerebro producto de un cerebro disminuido. Disminución de la presión del pulso. Hipertensión arterial, sobre todo por vasoconstricción generalizada en los pacientes hipertensos y en los pacientes que tienen hipotensión arterial ya cuando el fallo sistólico es grave. La presencia de cianosis por trastorno de la ventilación-perfusión. Al existir edema a nivel de pulmón, puede existir disminución del intercambio gaseoso entre los alveolos y los capilares pulmonares y por lo tanto hay como consecuencia a presencia de cianosis. Taquicardia sinusal. La taquicardia es un mecanismo compensatorio inicial que aparece con el propósito de compensar el déficit de oxígeno que tiene la tejido. El reflujo hepatoyugular. La hipertensión venosa, como ustedes habían venido diciendo hace un momentico, y el reflujo hepatoyugular son signos que ustedes pueden detectar con el examen físico. Si hacen un adecuado examen físico al paciente, detectan este reflujo. El pulso alternante, tercer y cuarto ruido, ya cuando hay una hipotonía muscular cardíaca importante, aparece el tercer y cuarto ruido en el corazón. La presencia de sectores pulmonares, como ya habíamos mencionado, la mayoría de la percusión de las bases, generalmente originada por la presencia de que en el corazón, cuando existe edema pulmonar, va a existir aumenta presión de las arterias pulmonares y esas arterias pulmonares a nivel pleural trae como consecuencia trasudado líquido y pleuresía. Y el líquido siempre va para zonas de declive. Y por último, el edema cardíaco. El edema cardíaco a nivel periférico generalmente se caracteriza porque empieza de las porciones distales a nivel malleolar y va ascendiendo a nivel de los miembros inferiores. Eso es característica del edema cardíaco. El edema cardíaco no es doloroso, es un edema cardíaco que tiene un ligero tinte cianótico. Los pacientes van a tener cambios tróficos a nivel de la piel a medida que el edema se va haciendo crónico. Y de eso ustedes lo van a poder observar. Recordar que los edemas tienen varios mecanismos de producción. Independencia de eso son las características desde el punto de vista semiográfico. Edema inflamatorio se va a caracterizar por estar localizado, por estar aumentada la temperatura local, por la presencia de dolor. El edema angineurótico se va a localizar fundamentalmente a nivel de la zona del tejido laxo, es un edema que en muchas ocasiones caliente, y así sucesivamente hay diferentes causas de edema. Existen y tienen que identificar bien el edema de origen cardíaco. La idiopatía existe, ya se lo mencionado, y la hepatomegalia, la ictericia. La ictericia se presenta en algunos pacientes, sobre todo en los pacientes crónicos. Los pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva crónica durante mucho tiempo de evolución, con un tratamiento adecuado, pueden llevar a traer trastornos a nivel hepatocelular. Y el trastorno de la función hepática va a traer como consecuencia aparición de ictericia. Y es importante tener en consideración eso. La caquexia. La caquexia se puede producir por varios mecanismos. El mecanismo de producción de la caquexia en los pacientes cardiópatas es que la misma dificultad respiratoria, las proyecciones abdominales, lo hacen una ingestión menor de alimentos. Pero existe una caquexia también que existe como consecuencia de tratamiento. Hay pacientes cardiópatas que requieren de dosis alta de diurético y los va llevando a una depresión de líquido grande, lo lleva a una caquexia. Otras síntomas van a existir enfermedades frías, pálidas, diaforéticas, incluye la diuresis, hay impotencia, hay depresión de estos pacientes. Eso en sentido general son los principales síntomas. Vamos a entrar a hablar de los exámenes complementarios. Recuérdense que cuando ustedes van a hacer diagnóstico, ustedes se basan en el interrogatorio, el examen físico y después van a hacer estudios complementarios. Vamos a ir de los simples a los complejos. Complementarios que pueden hacer cuando ustedes estén en su área rural, indudablemente el hemograma está al alcance de todo el mundo, en todos los centros asistenciales. Y vamos a encontrar leucocitosis, la hemoglobina puede estar normal o disminuida. Es dependencia del grado de alimentación que tenga el paciente. Entonces, ¿por qué puede haber leucocitosis? Por varias cosas.
Muchas veces el tejido de edema pulmonar en los pacientes portadores de insuficiencia cardíaca se infecta secundariamente. Y entonces, muchas ocasiones hay errores diagnósticos a la hora de valorar al paciente. Y no diagnosticamos procesos infecciosos sobreañadidos. Y la presencia de una leucocitosis puede ser un signo de alarma en estos pacientes. Y entonces, tenemos que valorar. Recuérdense que, como habíamos hablado al principio, recordando la semiología, que el estertor crepitante se producía por o trasudado líquido o desprendimiento de módulo fluido o desprendimiento de módulo fluido se produce en la producción infecciosa respiratoria. Por tanto, son diagnósticos diferenciales que hay que establecer y hay que saber bien eso. Por eso es importante determinar la presencia de los leucocitos aumentados o no. Y si están aumentados, ¿qué fórmula leucocitaria tiene? Si son los neutrófilos o los linfocitos y demás, para determinar qué germen lo produce. Y hay una cosa importante: las infecciones son causa de insuficiencia cardíaca refractaria. O sea, insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento. Y es importante tener en consideración la cituria, fundamentalmente para valorar la función renal. La cituria mide fundamentalmente el sedimento urinario. El ionograma, en la valoración de los electrolitos, no habíamos dicho inicialmente que había mecanismos compensatorios, ahí también se determina. Pero si hace alimentación modular, es un complementario que no es tan específico de insuficiencia cardíaca ni nada, sin embargo, nos da valoraciones desde el punto de vista de la cronicidad de la enfermedad, valoraciones de procesos sépticos, porque la sedimentación se eleva en el proceso séptico. Hay las transaminasas. No habíamos hablado que la insuficiencia cardíaca provocaba aumento del hígado y la megalia, y que eso podía llevar a alteraciones desde el punto de vista de la función hepática. Por tanto, hay que ver las enzimas que existen. Hayamos hablado de la presencia ictericia, hay que ver el aumento de la bilirrubina. ¿Cuál es? Vamos a determinar. La deshidratación láctica y el tipo de hipotromina, porque la hipotromina se mueve, o sea, se altera en los pacientes que tienen una hepatopatía, porque en el hígado se sintetizan los factores K dependientes de la coagulación, que es importante tener en consideración para valorar estos pacientes. Dosificación de norepinefrina y péptido natriurético. Péptido natriurético hay varios. Está el auricular, está el péptido cerebral y el péptido C, que son ya complementarios más específicos de los fallos cardíacos que ocurren. Y estos péptidos que se van a encontrar alterados en la insuficiencia cardíaca ya no se realizan en todos los centros hospitalarios. Ya serían conocimientos de ustedes para el desarrollo de su especialidad, si van a desarrollar medicina interna, si van a ser cardiólogos, y el ecocardiograma, el complementario RIC. ¿Qué alteraciones vamos a encontrar en el cardiograma? Depende de las enfermedades. Enfermedades. Entonces tiene que acostumbrarse a responder uno individualmente de la forma. Entonces, sí. Entonces, exactamente. Porque como ustedes vieron, en la estenosis mitral puede existir insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es un signo ecocardiográfico importante de estenosis mitral? A ver, estamos hablando ya a lo mejor. ¿Cuáles son las alteraciones eléctricas que más frecuentemente encontramos en estenosis mitral? ¿De qué carga? ¿De qué capital? De la aurícula derecha. Oye eso. ¿Qué vamos a hacer con Henry? Vamos a mandar a hacer un estudio de cuáles son las cavidades que se alteran. Pues parece que él habla mucho y se olvida las cosas que tiene que hacer. Dime. ¿Y qué traduce eso? ¿Traduce una estenosis mitral? ¿Traduce una estenosis mitral? ¿O traduce la consecuencia de la estenosis mitral? A ver, dime. ¿Cuál es la consecuencia de la estenosis mitral? un infarto. La insuficiencia.
A ver, no estoy contento con esa respuesta. A ver, alguien que me lo diga. A ver. La P mitral puede dar como, ser un signo de un infarto agudo del miocardio o un paro cardíaco. Vamos a tener que hacer una revisión sobre eso. A ver, Antonio. ¿De quién? Fue la aurícula. Naturalmente, señores. Vamos. La onda P, llamada onda P mitral, que es la alteración que aparece en la onda P, donde aumenta el tiempo de duración, aparece la mediadura superior, y que, como dijera Sonia, la escribió bien, hay un aumento de la detección negativa de la onda P en V1, aparece en el crecimiento de cavidades auriculares. Y eso debían de sabérselo, por eso lo habíamos podido. Entonces vamos a seguir. Prueba la función respiratoria, eso es importantísimo, porque tenemos que hacer nuestros diagnósticos diferenciales con las enfermedades respiratorias en este caso, porque el paciente tiene disnea. Rayo X de tórax, posterior y a distancia de cardiograma. Yo les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean adelante con saltarán. La ecocardiografía. Realmente la ecocardiografía revolucionó el estudio de las enfermedades cardiovasculares, porque ahí nos permite ver la apertura, el cierre, los flujos pulmonares, permite ver el tamaño de las cavidades, y esas son alteraciones que son responsables muchas veces de la insuficiencia cardíaca o son consecuencias de la insuficiencia cardíaca. Recuerden que el crecimiento de cavidades es a veces un mecanismo compensatorio inicial que al final se convierte en un mecanismo para la mayor descompensación. La ventriculografía nuclear, ya medio diagnóstico más moderno y desarrollado y específico y muy costoso. Estudio hemodinámico, donde está la velocidad circulatoria y el cateterismo cardíaco. No voy a hacer mención sobre esto porque ya el cateterismo cardíaco lo utilizamos para hacer la medición de todas las personas que hay que mencionar. Aquí tenemos un ejemplo de un complementario simple, la radiografía simple de tórax, que ustedes pueden desarrollar realizar en cualquier lugar, que ustedes ven ahí. Ustedes recibieron la asignatura de imagenología y pueden perfectamente informar de rayo X. A ver, digan, ¿alguien me dice que ve el rayo X? Sin miedo. Una cardiomegalia. Ustedes ven la cardiomegalia. ¿El cardiomegalia predomina alguna cavidad específica o una cardiomegalia global? Sí, entonces ve una cardiomegalia global, como dice Susania, una cardiomegalia predomina ventricular. Y a nivel de los campos pulmonares, ustedes ven que hay unas radiopacidades más o menos difusas que pueden ser responsables de la éstasis pulmonar, que ocurre en pacientes con aquí están señalados fundamentalmente las lesiones pulmonares que existen por el fallo cardiovascular. Ahí ven lo que existe signos de éstasis pulmonar, que son la capacidad diluida, difumingada en los sitios. Aquí tenemos una vista lateral. ¿Qué vista lateral de telecardiograma es? Derecha. ¿Cuál derecha? ¿Y qué te ayuda a identificar qué tipo de vista es? El esófago. Exactamente. Ahí ven la cavidad y cómo están comprimiendo el esófago, la aurícula izquierda en una enfermedad mitral. La aurícula izquierda haciendo compresión sobre el esófago, por lo tanto ese paciente va a tener trastornos y demás.